Entonces, lo siguiente que nos acaba de ver es este subtema de funciones continuas por trozos. Y esa es una de las fortalezas que tiene el método de transformadas de Laplace, que nosotros podemos lidiar con funciones que no son continuas. Recuerden que con las ecuaciones diferenciales regulares, pues pedíamos allí continuidad y diferenciabilidad hasta cierto punto, ¿no? Y que si esto no fuera posible, entonces tendríamos que trabajar la ecuación diferencial en cada uno de esos trozos donde la ecuación diferencial es continua y diferenciable. Pero si no lo es, el método de transformadas de Laplace sí tiene la posibilidad de trabajar, de lograr agrupar estos casos de un solo y poder resolver estas ecuaciones diferenciales en un tiempo pues razonable. Bien, lo que dice aquí es, como indicamos al inicio de esta sección, necesitamos ser capaces de manejar ciertos tipos de funciones discontinuas. La función f de t se dice ser continua por trozos, entonces este es un tema una, bastante importante, este término, que sea continua por trozos, continua por trozos en el intervalo acotado t entre a y b, dado que el intervalo a y b puede ser dividido entre un número finito de subintervalos colindantes, de tal forma que f es continuo en el interior de cada uno de estos subintervalos y f de t tiene un límite cuando t se aproxima a cada uno de estos puntos frontera de cada subintervalo de su interior. Entonces aquí nosotros tenemos algunos dibujos de funciones que son continuas por trozos, ¿verdad? Entonces, más que todo es como cuando, bueno, que en una curva, en un extremo podría no estar definido, sino que está definido en otro punto, ¿no? Entonces pueden ver aquí en esta función que hay tres discontinuidades en A, en un punto intermedio aquí, y en este otro punto intermedio hay tres discontinuidades. Vamos a ver también una de las funciones discontinuas más famosas, la función Heaviside o la función salto de paso. Entonces, muchas veces esa función aquí dice función salto de unidad, aparece aquí, pero realmente muchas veces, quiero ver si lo escribí en Heaviside. Vamos a ver que así es como es más famoso, se conoce más. Solamente quiero ver si lo escribí correctamente. Sí, sí lo escribí correctamente. Bien, entonces aquí no lo escribí correctamente, pero sí está escrito correctamente. Ahí la función Heaviside es una función, bueno, aquí también le llaman la función salto de unidad. Eh, bueno, pero antes de eso, leamos lo que está aquí. Decimos que f es una función continua por trozos para t mayor o igual que 0 si es continua por trozos en cada subintervalo acotado de 0 hasta más infinito. Por lo tanto, una función continua por trozos tiene solamente un número simple de discontinuidades en solo puntos desolados, separados, o sea, no, en puntos separados, como aquí, ¿verdad?
las discontinuidades no están juntas, sino que están separadas. Entonces, en cada uno de estos puntos, el valor de la función experimenta un salto finito, eh, como está indicado en la figura 713. Vamos a ver, entonces, sí, se puede llamar un salto, ¿verdad? Que yo paso de este valor a este otro valor mayor, y en este caso el salto es negativo. Aquí tengo un salto positivo, entonces el valor de este salto f de t en el punto C está definido como f de c más menos f de c menos, donde f de c más está definido como límite de cuando epsilon tiende a la derecha de f de c más epsilon, y f de c menos pues límite de cuando epsilon tiende a infinito de f de c menos. Quizás la función continua por trozos, pero descontinua, eh, más simple es la función salto de unidad o la función Heaviside, cuya gráfica aparece aquí en los 714, donde la función es 0 cuando t es menor que 0 y la función vale 1 a partir de 0 y se queda así. Y aquí está su definición matemática, ya que u de t es igual a 1 para t mayor igual que 0, y debido a que la transforma de Laplace involucra solamente valor de una función mayor, para t mayor o igual que 0, inmediatamente decimos que la transformada de Laplace de la función u es igual a 1 sobre s mayor que 0. Si recuerdan, nosotros habíamos trabajado la transformada de Laplace de 1, y eso nos daba 1 sobre s mayor que 0. La transformada de Laplace de la función Heaviside centrada en 0 también me va a dar 1 sobre s, porque habíamos comentado que no importa el pasado, aquí solo nos importa lo que es de t igual a 0 en adelante. Y tanto la función salto de unidad como la función 1 son idénticas para t mayor o igual que 0, es decir, que su transformada de Laplace va a ser la misma. Sin embargo, pues yo puedo desplazar esta función Heaviside o función salto de unidad, u sub a de t igual a u de t menos a. Entonces, el salto se da con el argumento sea 0, es decir, cuando t sea igual a, ¿verdad? Entonces, cuando t es igual a, pues se da ahí el salto. Entonces, la puedo definir también como una función seccionada de esta forma, pues la función es 0 para t menor que a y 1 para t mayor que a. Y el siguiente ejercicio es básicamente eh, el ejemplo 8, calcular la transformada de Laplace de esa función salto de unidad centrada en a. Ejemplo 8, hallamos la transformada de Laplace de u sub a de t con la condición de que a es mayor que 0, porque si a es menor que 0, entonces a partir de 0 la función es 1, y yo ya sé que su transformada de Laplace es 1 sobre s. Si el cambio ocurrió antes de 0, entonces el pasado no importa aquí con la transformada de Laplace. Eh, pues bueno, pues utilicemos la definición, ¿no? En este caso, asumimos que a es mayor que 0, porque si a es menor que 0, entonces su transformada de Laplace es simplemente 1 sobre s, porque a partir de 0 esta función va a ser 1. Entonces, ¿qué? Esta es la integral de 0 hasta infinito de e a la menos s por t por la función u sub a de t. Pero yo sé de que esta función antes de a es igual a 0 y después de a va a ser igual a 1. Puedo separar esta integral en dos partes, pero si antes de a es igual a 0, simplemente lo ignoro. Y puedo ahora integrar desde a hasta infinito e a la menos s por t, y yo sé que ahora esta función se ha hecho 1 en este intervalo, ¿verdad? De hasta infinito. Pero esto es simplemente un menos 1 sobre s e a la menos st, evaluado desde a hasta infinito. Se pareciera un poco a la transformada de 1, excepto porque ahora mi límite de integración empieza desde a
bueno, pues ya sabemos que para s mayor que cero hay convergencia y que ese término se hace cero. Ahora le tendré que restar ese término cuando vale a. Al restarlo, este menos se hace más. Y finalmente tengo e a la menos a por s entre s. Y esa es la transforma de Laplace de la función salto de unidad centrada en a o la función Heaviside. No sé si hay alguna pregunta. Y aquí es lo mismo lo que está aquí, ¿verdad? Y está bien poner ahí las dos condiciones para no, tener las dos condiciones ahí a la mano, ¿verdad? S mayor que cero y A mayor que cero. No vaya a ser que alguien eh, lo utilice con una negativa ahí, entonces ahí estaría dando otra cosa que no es. Tengo una pregunta. ¿Sí? Adelante. Entonces, las funciones de las funciones de Laplace, las transformadas de Laplace, siempre van a tener la forma de e a la menos st. Bueno, es que esa es la definición, ¿verdad? Como hemos definido, cuando ocupamos la definición para calcular la transforma de Laplace, eh, lo que hacemos es integrar de cero a infinito, multiplicarlo por ese e a la menos st y meter ahí la función que, a la que nosotros le queremos aplicar la transforma de Laplace. Entonces, esa básicamente, por definición siempre es así. Ahora, tampoco significa de que todas las funciones sus transformadas, las vamos a calcular a través de su definición. Podrán haber métodos más sencillos. Vimos la vez pasada que con la tabla, si yo tengo una combinación lineal, puedo aplicar la transformada a cada uno de los que están ahí, ¿verdad? Y si yo lo tengo en la tabla, solo ahí lo escribo, ¿no? Pero sí, así está definida la transforma de Laplace. Esto es el cálculo por definición. Gracias, maestro. Creo que ahí hace falta un menos. Es menos e a la menos as. Yo creo que no. Yo creo que no, porque como, vaya, es esto evaluado en infinito, ¿verdad? Que sería el límite. Menos esto evaluado en A. Entonces, te va evaluado en A. Menos, ¿verdad? Pero como esto ya es negativo, o sea, básicamente, Ah, ya. Con el menos de la integral se va. ajá, Ajá. exacto. Entonces, e a la menos s, e a la menos st, t tiene el infinito menos, y ahora menos 1 sobre s, e a la menos st, eh, t vale a. Entonces, probablemente sí, si necesitan más detalles, ahí solo me recuerdan, ¿verdad? Vaya, y aquí hay una discusión con respecto a la existencia de las transformadas de Laplace. ¿Para qué funciones nosotros tenemos transformadas de Laplace? No todas poseen una transformada de Laplace. Entonces, noten que una de las condiciones es lograr aplicar esa integral. Veamos, si g es una función que es continua por trozos, la integral, si es continua por trozos, entonces g es una función acotada en el intervalo, ¿no? Si g es una función continua por trozos, en ese intervalo acotado, entonces esta integral va a existir de 0 a b e a la menos st f de t de t. Ahora la siguiente pregunta es si b tiene infinito, si la función va a, ¿cómo se llama? Si la función, si la integral va a converger. Y ahí es donde no todas convergen. Uno de los requisitos es que la función sea continua por trozos. Vaya, una integral finita va a converger, no hay problema. Pero ¿qué tal si b tiene el infinito?
no se sabe si va a converger. Y para que converja específicamente, una condición sencilla es mostrar de que f de t no crezca más rápido que un múltiplo constante de e a la c por t, no importa para qué número c sea. Entonces, tenemos aquí eh, la, eh, la idea de lo que es la función que es de orden exponencial. Si f es de orden exponencial, existen, existen números no negativos. Eh, a ver, el valor absoluto de f de t tiene que ser menor o igual que m por e a la c por t cuando t es mayor o igual que a. Números no negativos, m, c y t. Entonces, y a, perdón, porque t es la variable. Entonces, número fijo, ¿verdad? Como decir m 10.000, c es 0.3 y a es 8. Entonces, si f satisface que su módulo está acotado por esto, entonces es de orden exponencial. Otra forma de ver de que sea de orden exponencial, bueno, nosotros también hemos escuchado eso de que una función no crezca más que otra, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo es equivalente a tener que el límite, vamos a ver, de f de t entre e a la c por t sea finito, cuando t tiene infinito, cuando t tiende a infinito, sea finito. Si este límite es finito, entonces, si es un lambda, por la definición epsilon delta, estas dos definiciones son equivalentes. Claro, eso probablemente sería más apropiado de demostrarlo en un curso de análisis real que es más de matemática, ¿verdad? Eh, pero bueno, aquí vamos a dejar más que todo la intuición, ¿verdad? De que estas definiciones son equivalentes. Entonces, si f de t entre e a la c por t, en este caso hay que hallar c, ¿verdad? Entonces, que existe un número c. En este caso yo tengo que hallar c. Eh, pero también puede ser de que esto no sea finito para ningún c, entonces ya no es de orden exponencial. Entonces, si esto es finito, entonces la función f es de orden exponencial. Noten que si c es igual a 0, todo esto es igual a 1. Y se cumple esta desigualdad. Entonces, bueno, realmente cualquier polinomio, cualquier polinomio es de orden exponencial. No importa qué polinomio tenga, yo podría tener 1.000.000.000 multiplicado por x a la 3 trillones más y hay un polinomio totalmente gigantesco. Y se puede demostrar de que eventualmente ese polinomio es menor o igual que e a la t, que su magnitud es menor o igual que e a la t, solamente e a la t, sin decir e a la 1000t, sino que e a la t. Entonces, bueno, pongamos aquí el ejemplo, ¿no? 10 a la 10 por x a la, pues a, 10 a la 100, por ejemplo. 10
es de orden exponencial. Entonces, límite, límite cuando t tiene infinito, a ver, en vez de x eso debería ser t, entre e a la t, esto es igual a cero, esto es igual a cero, no solamente finito, pero es igual a cero, y que sea igual a cero significa que esto en efecto crece mucho más rápido que cualquier polinomio. Eso es algo interesante, o sea, realmente no les vayan a dar no les vayan a dar paja diciéndoles ahí, te voy a dar esto y te lo cambio por esto. No, es a la T, por muy sencillo que se vea, eventualmente, eventualmente crece más que esto. Sí, y parte de la razón puede ser, lo podríamos demostrar por L'Hopital, ¿no? Entonces, por L'Hopital, como este es de la forma infinito sobre infinito, puedo derivar cada uno de estos, este queda igual, el de arriba pierde un exponente, una unidad en su exponente, sí, crece la constante, ¿verdad? Y de nuevo tengo la forma indefinida infinito sobre infinito, vuelvo a ocupar L'Hopital ahí varias veces, ¿verdad? Pero lo voy a ocupar un número finito de veces hasta que aquí va a quedar un número muy grande pero constante y aquí va a quedar e a la t, porque e a la t no importa cuántas veces lo derives, queda igual y ese límite va a ser igual a cero. Entonces, el hecho que este haya llegado a ser cero, o sea que no llegó no fue 4, no fue 10, no fue otra constante, sino que cero, significa de que este crece mucho más que esto. Si hubiera sido 4, entonces por ahí hay un nivel de comparación del crecimiento de ambos, pero que sin embargo el de abajo crece más rápido. Bueno, pero bueno, cualquier polinomio es de orden exponencial, pues seno de x, coseno de x, eh, tangente, vamos a ver, será de orden exponencial tangente. El problema es que eso está indefinido en ciertos puntos. Las funciones trigonométricas, bueno, pero vamos a ver ahorita para dar un medio punto. Alguien que me diga, pueden ver ahí el libro, una función que no sea de orden exponencial. Solo que me digan una función que no sea de orden exponencial. Bueno, el mismo e a la t es de orden exponencial, ¿verdad? Porque e a la por t, porque yo aquí puedo, en vez de c a igual a 1 y aquí a igual a 0. Entonces las funciones exponenciales también son de orden exponencial. E a la por t, obviamente coseno hiperbólico de k por t, seno hiperbólico de k por t. A ver, una función que no sea de orden exponencial. Bueno, busquen la que está ahí en el libro, específicamente. ¿Cuál es la función de orden exponencial que no es de orden exponencial que aparece ahí en el libro? Vamos a ver, no lo han hallado. No me lo han hallado todavía. Vamos a dar 30 segundos más.
Medio punto al que me lo diga. Bueno, quizá aquí voy a poner seno de t, coseno de t. Pues, E a la t ¿sí? cuadrado. Ahí está. Ese es una función que no es de orden exponencial porque, y se ve más fácil con la prueba de límite, porque no importa qué número c yo escoja, límite de, cuando t tiene el infinito de e a la t cuadrado entre e a la c por t, este es igual al límite cuando t tiene el infinito de e a la t cuadrado menos c por t, pero eso lo puedo poner como t por t menos c. Entonces, cuando t tiende a infinito, este tiene infinito y este tiene infinito. Entonces, está claro que este infinito no es una constante. Entonces, e a la t cuadrado no es de orden exponencial. Así es. Bien, número de carnet. GA 19003. Bien. Ok, entonces, ¿qué más tenemos por acá? Aquí, vaya, por ejemplo, nos dicen que e a la t cuadrado no tiene eh, transformada de Laplace para ningún número s, porque la función e a la menos st por e a la t cuadrado tiene a más infinito. Cuando t tiene infinito, no importa qué tan pequeño, qué tan grande sea s, ¿verdad? Porque ahí está un número negativo, mientras más grande sea s, mejor. Eh, pero aún así, es un integral que tenga este como argumento no, no, no va a converger. Entonces, e a la transformada de Laplace de e a la t cuadrado simplemente no existe. Bien, entonces, aquí el teorema 2. El teorema 2, existencia de transformada de Laplace. Si la función f es una función continua por trozos para t mayor o igual que 0 y es de orden exponencial cuando t tiende más infinito, entonces su transformada de Laplace, f de s igual a la transformada de Laplace de f de t existe. Aquí ya nos dan las condiciones para que una función tenga transformada de Laplace y son dos condiciones, que sea continua por trozos y que sea de orden exponencial. Más precisamente, si f es una función continua por trozos y satisface la condición 23, bueno, pero eso es que sea de orden exponencial, entonces f de s existe para todo s mayor que c. Aquí ya nos dan una condición para ese. Entonces, para que no estén buscando ahí cuál es el 23, bueno, simplemente es la condición de que sea de orden exponencial. Entonces, M, C y A, todos mayores o iguales, podrían ser iguales a cero. Podrían ser iguales a cero. Pero aquí ya nos dicen precisamente que converge para ese mayor que C. Y la demostración está en el libro. Le vamos a dar una revisión a esa definición. Primero, lo que van a hacer es, ya que f es una función de orden exponencial, van a hacer este que sea cero. Si es necesario incrementar el número m, lo van a incrementar. Entonces, eso es posible, ¿verdad? Simplemente yo tengo que saber cuál es, bueno, realmente con sustituir m por el máximo
de la función entre 0 y t mayúscula. Entonces ya puedo sustituir este t por 0. Entonces, y eso me va a ayudar en la acotación que tengo que hacer. Porque al final bueno, realmente se puede hacer, lo podríamos hacer, o sea, creo que no va a tomar mucho tiempo. Vamos a ver si puedo hacer rápidamente. Entonces, el valor absoluto de f de s, la magnitud de f de s sería la magnitud de la integral de 0 hasta infinito de la exponencial en menos st. Vamos a ver si esto sale en un minuto por f de t. Pero por desigualdad de integrales, eso es menor o igual que integral de 0 hasta infinito de e a la menos st por valor absoluto de f de t. Ese tiene un nombre más, esta desigualdad tiene un nombre más específico, pero no me acuerdo ahorita. Pero la cuestión es que sí, tiene un nombre más específico. Vaya, pero como ya había dicho de que eh, puedo hallar m, puedo hallar m estrella, tal que la magnitud de f iba a estar acotado por este m estrella por e a la c por t, t mayor o igual que 0, noten, mayor o igual que 0, en la definición aparece t mayor o igual que t, pero para eso he modificado m estrella, que simplemente puede ser el máximo de f entre 0 y t mayúscula. Entonces esto es menor o igual que, ocupando esa desigualdad, 0 infinito, e a la menos st, bueno, m estrella por e a la c por t, de t, pero entonces la magnitud de f de s está acotado por, a ver, ese m estrella quizás lo vamos a sacar afuera, entonces m estrella integral de 0 hasta infinito de e a la menos s a la menos factor de s menos c por t de t, y esta integral ya nos aparece conocida, es e a la menos s menos c por t entre s menos c, converge cuando s es mayor que c y cuando t tiene infinito s es 0, solo más que el otro término que sería 1 sobre s menos c, entonces nos queda que esto es m estrella entre s menos c y esta transforma de Laplace converge cuando s es mayor que c, entonces bueno, pues ya no es necesario poner demostración en el libro, lo hemos logrado hacer acá. Ahí un poco rápido, creo que me tomó unos 3 minutos, pero ahí está. Entonces, bueno, pues varias cosas han salido aquí de que no solamente hemos demostrado que tiene transforma de Laplace, indicando que la integral es finita, sino que también nosotros tenemos una cota para lo que es la magnitud de esta función f de s. Y de aquí me parece que sale el siguiente corolario. Entonces, ahí está. Entonces, si f de t satisface la hipótesis del teorema 2, entonces de este teorema límite de f de s es igual a 0. Y sale a través de esto, porque si esto está acotado por m estrella entre s menos c, bueno, el límite cuando s tiene infinito es de esto, sale 0. Por lo tanto, pues, y como estamos hablando de la magnitud, no queda de otra más que este sea 0. Entonces, una transformada de Laplace no podría ser de una función regular, no podría ser 1, por ejemplo. No lo podría hacer porque cuando s tiene el infinito tendría que ser igual a 0. O sea, no regularmente.
no regularmente, porque nosotros estamos hablando de funciones continuas por trozos, pero ya vamos a ver funciones, bueno, ya vamos a ver relaciones que no son funciones, sino que son distribuciones y que sí van a lograr poder hacer eso. Pero hasta ahora, a menos que no sean de ese otro grupo de funciones generalizadas o distribución, esto no es posible. Aquí dice también que la hipótesis del teorema 2 es suficiente, pero no es necesaria para que exista la transformada de f de t. Por ejemplo, f de t igual a 1 entre raíz de t falla en ser continuo por trozos en t igual a 0, pero sin embargo, eh, quiere transformar el Laplace y aquí está, pues t a la menos un medio. Bueno, nosotros calculamos la transformada de Laplace para t a la a con a mayor que menos 1. Entra la posibilidad, entonces esto es gamma de un medio, entonces de un medio, pero gamma de un medio ya vimos que es raíz de pi. Entonces todo esto es raíz de pi sobre s. Entonces, ambos existen y dio la condición 24, lo cual implica que S por F de S se mantiene acotado cuando S tiende a infinito. Entonces, es nada más una condición suficiente para que exista la transformada de Laplace, pero no necesaria. O sea que vos podés aplicar el teorema y si funciona, entonces ya puedes tener garantizado que su transformada de Laplace funciona. Si no funciona el teorema, si no aplican los requerimientos, no lo descarta. No descarta la posibilidad de que todavía haya una transformada de Laplace. Vamos a ver. Y también tenemos el 3, que es unicidad de transformadas inversas. Suponer que las transformadas de Laplace, suponer que las funciones f y g satisfacen la hipótesis del teorema 2. Entonces su transformada de Laplace f y g ambos existen. Si f y g para todo mayor que c son iguales para todo s mayor que c, entonces las funciones son iguales, donde sean continuas. Quiere decir de que si dos transformadas de Laplace son iguales, sus funciones originales difieren a lo más en los puntos de discontinuidad. Eso es todo lo que dice, porque los puntos de discontinuidad yo los podría mover. Entonces, por ejemplo, acá, ¿verdad? Yo podría mover estos puntos de discontinuidad, pero solo esos puntos que están aislados, ¿verdad? Ir a transformar el Laplace da lo mismo, porque al final, pues, como se involucró una integral, ¿verdad? Entonces, si una función, un punto, lo empieza a mover, eh, su transformada de Laplace es la misma. Entonces, si yo tengo la transformada de Laplace de una función, pues, y trato de recobrar su transformada original, eh, sí está el hecho de que en puntos específicos yo puedo cambiarle su valor y hacerlo discontinuo, incluso, pero su transformada de Laplace se mantiene igual. Aquí dice, por lo tanto, dos funciones continuas por trozos de orden exponencial con la misma transformada de Laplace pueden diferir solamente en puntos aislados de discontinuidad. Entonces, ahí está la frase, una frase importante.
Creo que no es necesario que lo escriba en español, ¿verdad? Entonces, esto no es importante en la mayoría de aplicaciones prácticas, porque consideramos las transformadas inversas como esencialmente únicas. Entonces, en particular, dos soluciones de una ecuación diferencial, ambas deben ser continuas y por lo tanto deben tener la misma solución si tienen la misma transformada de Laplace. Aquí hay una observación histórica que no recuerdo ahorita que dice. Vamos a ver, la transformada de Laplace tiene una historia interesante. La integral en la definición de la transformada de Laplace probablemente apareció primero en los trabajos de Euler. Se acostumbra en matemáticas nombrar una técnica o teorema después de la siguiente persona, después de Euler, en descubrirlo. De todos, si no, habrían cientos de ejemplos diferentes para teorema de Euler. O sea, realmente Euler fue un matemático bastante prolífico y por eso es que se acostumbra poner el nombre del teorema a través de la siguiente persona que hizo la contribución. Por lo que dice aquí, ¿verdad? Si no, habrían cientos de teoremas de Euler. En este caso, la siguiente persona fue un matemático francés, Laplace, quien empleó tablas integrales en su trabajo de teoría de probabilidad. El tal llamado métodos operacionales para resolver ecuaciones diferenciales, los cuales están basados en favor de Laplace, no fueron explotados por Laplace. En efecto, fueron descubiertos y popularizados por ingenieros en la práctica, notablemente el ingeniero eléctrico Heaviside. Bueno, esta nota está interesante realmente. Entonces, yo no sé si es una parte nueva del libro, pero quizás lo había leído por ahí, pero bueno, ya no me acordaba de ese. Si lo había leído, ya no me acordaba muy bien de este hecho. Entonces, Laplace crea esta teoría probablemente a fundamentos de lo que hizo Euler y luego pues vino este ingeniero eléctrico Heaviside que dijo, hey, esto es bastante útil para lo que hago y finalmente lo popularizó. Y dice que aquí fueron ampliamente aplicadas antes de que fueran justificadas con rigurosidad. Como sí, pasó en ciertos siglos que la matemática lo estaba ocupando ingenieros y físicos así sin que tuviera una base matemática fundamentada. Eh, Cerca del inicio del siglo XX, de su validación sujeto, bueno, eso dio bastante controversia. Realmente un matemático puro, realmente estar trabajando con resultados matemáticos que no están formalmente probados, eso es una herejía, ¿no? Yo no soy de esos tan radicales, pero yo creo que sí hay ahí en la escuela de matemáticas algunos radicales. Entonces, si ocupas matemáticas sin muchos fundamentos, pues probablemente no será buena idea pasarse ahí por la escuela de matemáticas. Una razón es que Heaviside asumía la existencia de funciones cuyas transformadas de Laplace contradecían la condición de que fs tendía a cero cuando s era mayor que cero. Y daba preguntas a la naturaleza de la función de las matemáticas. Entonces, después dice que Leibniz hubo siglos después, perdón, esto es parecido a la forma en como Leibniz 2 siglos antes obtuvo resultados correctos en cálculo utilizando números reales infinitamente pequeños, entre comillas. Por lo tanto, que lanzaba la pregunta de la naturaleza y el rol de los números matemáticos. Entonces, pues, muchas veces, pues sí, cuando
comentábamos, por ejemplo, en el método cuando los de ecuaciones homogéneas y que el de y de x, pasábamos el de x a multiplicar, o sea, entre comillas, ¿verdad? Pero así lo hacían literalmente muchos ingenieros y físicos por esas, eh, por esas, eh, por esas fechas. Entonces, pero yo les he comentado, les he explicado por qué sí se puede hacer, ¿verdad? Entonces, bien, pasamos a la parte de problemas, hacemos un par de problemas y luego vamos a la siguiente sección. No sé si hay algunas preguntas por ahí. De estos podríamos hacer uno de estos problemas. El 9 se ve bien. Vamos a ver acá. Aquí hay que cambiar las funciones para poder ocupar transformadas de Laplace. Entonces, podemos, aquí esto parece que solo con la definición se va a poder hacer. Aquí que es necesario, podría ser necesario una integración por partes. Y en efecto, para este veo que se necesitará. Vamos a ver qué más por acá. Está un poco corto este. Y estos son un poco largos. Tenemos teoremas en otras secciones que hacen estos problemas más fáciles. Entonces, bueno, veamos el 9. Hay que hallar la transformada de Laplace de esta función. ¿Qué me recomiendan? Uy, hay que hallar la transformada de Laplace de esta función. ¿Qué me recomiendan? Primero Primero, supongo que eh, primero sería encontrar la función, ¿no? Buena idea. Buena idea. Hay que encontrar la función. ¿Quién es esta función f de t? Es una Eh, función. Ujú. T igual a Y. T igual a y. No. No, T igual a X. no. es una función Aquí seccionada, está así el que eje. hay dos funciones Hay, que se cumplen. exacto. Entonces, este es el eje para f y el eje para t, ¿verdad? Esta es una función de t. ¿Pero qué función será? O sea, por ahí cuando decís que igual a y igual a x, tenés una idea, pero te has confundido con el hecho de que la variable independiente es t. ¿Qué iría entonces aquí de primero? Entonces es f de t igual a y a t para un espacio hasta 1 y de 1 para allá es igual a 0. Ajá. A ver, lo segundo sí está bien, pero lo primero, f de t igual a t. F No, de t perdón, igual a t. a y o a x, no sé cuál es el Ah, eje. eso es lo que hay que clarificar, ¿verdad? Aquí como el eje es t, ¿verdad? Entonces, f de t es igual a t. Ahí está. F de 0 es 0, f de 1 es 1. Ahí está, f de t, t. Entonces, y cuando t está entre 0 y 1. Y a partir de, pero incluso en 1, Incluye 1. Ajá. incluye a 1. Y vale 0 si t es mayor que 0.
Bueno, pues entonces f de s es simplemente la integral de 0 hasta infinito de e a la menos s por t por f de t, pero ya sé de que, Licenciado, ¿cómo? un compañero nos Mayor que comenta 1. en el chat que es t mayor que 1. Ajá. Gracias. Entonces, eh, bueno, esa integral, ya que es 0 a partir de 1, solamente voy a integrar de 0 hasta 1. Ya que la función vale t en ese intervalo, bueno, pues solamente tengo que desarrollar esta integral. Hay que ocupar integración por partes, ¿verdad? Pues, bueno, ni modo. Esa aquí va a salir un poco más rápido, pero integración por partes, u por integral de b igual a v menos v por integral de u. La Entonces, vaquita. sí. Aunque No yo no, no debe estar adentro SU y SV, adentro de la integral. de u, perdón, de u, sí, de u. Entonces, vaya, uno va a ser u, que lo voy a derivar, y otro va a ser b, que lo voy a integrar. Entonces, derivar u va a estar bien sencillo. Integrar b, bueno, pues la v, ¿verdad? De b, perdón, este es de b. Entonces, integrar este, pues menos e a la menos st entre s, eh, menos menos, quiero ver, sí, la integral está afuera, sí, la integral está afuera, eso es, sí. Entonces, de la boca yo no me acuerdo cómo iba, pero no sé si alguien se acuerda de eso para que le podría ayudar a los otros compañeros también. ¿Cómo iba lo de la vaca? Lo de la vaca es, un día vi una vaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca vestida de uniforme. Ahí está. Está bueno. O sea, sí, ya lo había escuchado, aunque ahorita no me acordaba. No me acordaba de esa frase. Pero está bueno eso. Para no estar buscando detrás del libro, ¿verdad? Porque a veces eso puede también tomarnos tiempo. Entonces, si me va a tomar, si voy a estar perdiendo 3 minutos buscando eso, está mejor recordar esto porque solo me tomó, esto, si se acuerdan de esto, les tomaría eh, 10, 20 segundos escribir esto, ¿no? Entonces, ahí hay ahorro de tiempo para trabajar. Ok, v menos integral de b de u. Menos integral de b con el menos, ¿verdad? Entonces, e a la menos st entre s de u, que sería 1 de t. Entonces, integral de 0 a 1, y esto evaluado de 0 a 1. Esto en 0 vale 0 por el t. Entonces, solo esto lo evalúo en t igual a 1. E a la menos s entre s. Y para este caso, bueno, para quizás ahorrar un poco de tiempo, ya sé que su integral es e a la menos st entre s cuadrado y un menos por ahí, evaluado de 0 a 1. En 1, nosotros tendríamos ahí menos e a la menos s entre s cuadrado, y en 0 sería más
1 entre s cuadrado. Todo converge cuando s es mayor que 0. Y así está bien dejarlo. Yo no sé si... Así está bien dejarlo. Podríamos poner denominador común s cuadrado, pero yo no veo la gran ganancia de hacer eso. Veamos ahí en el libro. Entonces, 719. Lo dividieron por s al cuadrado, vaya. Entonces, 1 menos e a la menos s. Y como lo dividieron por s al cuadrado, al final debería estar menos s por e a la menos s. Ahí está, s mayor que 0. Bueno, prefiero dejarlo así. Y Stack debería poder reconocer esta forma y también si lo ponen en un solo término. Ok, entonces vamos a ver. Otro problema interesante, bueno, aquí lo mismo tendrían que ocupar integración por partes, solo que aquí habría eh, que integrar hasta infinito, ¿verdad? Aquí el 1 más t al cubo, bueno, podrían ustedes eh, aplicar la definición, pero está más fácil simplemente desarrollar eso como 1 más 3 por t más 3 por t cuadrado más t al cubo y aplicar el hecho de que Laplace es un operador lineal. Este 31 se ve un poco complicado. Vaya, vamos a hacer este de último y de ahí pasamos a la sección 7.2. Vaya, ¿qué me pueden recomendar para el 31? ¿Qué me pueden recomendar para el 31? Se ve un poco raro, no se parece a nada de lo que está en la tabla, ¿verdad? No se parece. Hay, o sea, algunos se parecen, pero no demasiado, ¿verdad? No como para decir, bueno, voy a aplicar una sola función. Pero ¿a quiénes se parece más? ¿A quiénes se parece más? ¿A quiénes se parece más esta función? Ya habiéndole sacado transformada. Pues tiene un parecido con el coseno de K por T. Sí, se parece un poco al seno de K por T y al coseno de K por T, ¿verdad? Primero necesito que lo de abajo esté en la forma S cuadrado menos
Bueno, aunque realmente yo lo estaba pensando más cuando tiene el signo más. Sí, entonces el de coseno hiperbólico y seno hiperbólico. Pero aquí yo veo otra cosa también. Yo podría escribir esto como A entre S menos 5 más B por S menos 5. Quizás antes de eso voy a cambiar la ecuación a, bueno, la función racional a 3 menos 10s entre s cuadrado menos 25. Pero esto lo puedo escribir como por fracciones parciales a entre s menos 5 más b entre s menos más 5. Pero si este es el caso, entonces yo podría escribirlo en términos de e a la a por t, e a la 5t y e a la menos 5t por la constante que salgan, ¿verdad? En particular, bueno, pues a por s más 5 más b por s menos 5 tiene que ser igual a 3 menos 10s. Y ahora podemos empezar a dar valores a s, que sería la variable, ¿no? Si le doy el valor de 5, este se hace 0 y yo tengo 10a igual a 3 menos 50, 47. A vale entonces 47 décimos. Probablemente también en el libro va a estar en términos de seno hiperbólico y coseno hiperbólico. A mí me suena que por ahí podrían dar la cosa también. Pero la respuesta va a ser equivalente, porque la combinación de exponenciales, bueno, seno hiperbólico y coseno hiperbólico son combinaciones de exponenciales. Si s vale menos 5, s se hace 0 y yo tengo menos 10b igual a, bueno, 3 menos, por el menos que es aquí, más 50, 53. Entonces, b sería 53 décimos negativo. Pues tengo ahora 47 décimos entre s menos 5 menos 53 décimos entre s más 5. Bueno, FET, que sería la transformada inversa de Laplace de f de s. Pero como f es lineal, también lo es su inversa, entonces la transformada inversa de lo que está ahí, el 47 décimos, lo podemos sacar y tener transformada inversa de 1 entre s menos 5 más menos transformada inversa de 53 décimos entre s más 5. Y bueno, pues este al final es e a la 5t, ¿verdad? Pongamos aquí el 47 décimos menos 53 décimos por e a la menos 5t. Y esa es su transformada inversa. Ahora, si yo tuviera que adivinar, el libro pues lo habrá puesto en términos de seno y coseno hiperbólico. Veamos. 31, problema 31. Las mismas términos, ¿por qué? 31. Perdón, aquí, ¿verdad? 31, acá, de ese lado. Ahí está, como les dije, lo han puesto en términos de seno y coseno hiperbólico. Eh, ahí sale que es, bueno, copiemos y peguemos eso.
Y la pregunta es si será igual, si tendremos las mismas respuestas. Bueno, pues por un lado, esto es 3/5 de, vamos a ver, Stack debería poder reconocer ambas soluciones. E a la 5t menos E a la 5 menos 5t entre 2 menos 10 E a la 5t más E a la menos 5t sobre 2 igual a, ok, vamos a simplificar ahí un poco. El factor de E a la 5t sería 3 décimos menos 5 menos 47 décimos esto salía negativo, vamos a ver, y tendría que haber salido negativo este de acá igual a menos 47 décimos. Ok, vaya, sí tenía que haber salido negativo. Y ahora la otra parte, pues tendría menos 3 décimos menos 5 menos 53 décimos. Ok, sí, vale la pena, pues ahí pues revisar lo que estaba en el libro y detecté ahí que había un error en mi respuesta, pero ahora he logrado mostrar que ambas respuestas son iguales ya después de haber corregido, ¿no? Entonces, cualquiera de las soluciones está bien para Stack. Bien, no sé si hay alguna pregunta por ahí, mayor que uno. Eh, Creo que era algo anterior, ¿no? Ah, sí, ahí. ¿Alguna pregunta? Con eso terminamos la sección 7.1 y podemos continuar con la sección 7.2. No nos quedan muchos minutos, pero aunque sea la vamos a iniciar y la vamos a terminar en la noche. Entonces, transformadas de problemas de valor inicial. Bueno, PBIs. Ya sabemos que es problemas de valor inicial. Bueno, pues al inicio les había vendido el hecho de que podemos ocupar transformadas de Laplace para aplicarlo a ecuaciones diferenciales, pero hay una primera pregunta, ¿cómo podemos aplicar transformadas de Laplace a funciones que tienen derivadas? Y ahí es donde viene el teorema 1. Transformadas de derivadas. Entonces, si la función es continua y continua lisa por trozos, en este caso no es continua por trozos, sino que necesito una función que sea continua, pero que si yo tomo su derivada es una función continua por trozos. Y por eso es que es lisa por trozos para tema igual que cero. Y es de orden exponencial cuando t tiende a infinito, entonces
existen, bueno, si es de orden exponencial, ya sabemos cuál es la condición. Entonces, su derivada existe y su transformada de Laplace es S por transformada de Laplace de la función original menos f de 0 igual a S por f de S menos f de 0. Noten que la transformada de Laplace de una función con su derivada es nada más un S por la transformada de Laplace de la función original menos la función original evaluada en 0. Este teorema es interesante porque de alguna forma elimina la derivada. Elimina la derivada. Ahí pongamos ahí a la par la imagen que aparece. Vamos a ver. Para que tengo que como que ponerlo en otro recuadro aquí para ponerlo así a la par. Bueno, entonces esta función tiene que ser lisa por trozos. Y esto nos lo clarifican aquí más abajo, ¿no? La función f se llama lisa por trozos en un intervalo cerrado a y b si es continua en AB y diferenciable excepto en un número finito de puntos, f' de t, siendo continua por trozos en AB. Podríamos asignar valores arbitrarios de f de t en esos puntos aislados donde f no es diferenciable. Entonces decimos que f es una función que es lisa por trozos para t mayor o igual que 0 si es lisa por trozos para cualquier subintervalo acotado de 0 más infinito. Esta figura indica cómo es que estas esquinas de la gráfica f corresponden a discontinuidades de su derivada. Entonces, pues esta función es continua. Sin embargo, al derivarla, obtengo discontinuidades en esos puntos donde hay como esquinas, ¿verdad? Y esa es la condición que se le pone en la función f para obtener este resultado. Y la demostración es simplemente una integración por partes, porque la transformada de Laplace, bueno, integral de e a la menor st por f' de t, bueno, pues integración por partes, integral ahí de f', y ahí como se llama también, vamos a ver, ese sería u y ese sería db. Perdón, ese sería u y este sería db. Entonces a este lo integro y este lo diferencio. Pero como resto y salir menos de ahí, aquí va a ser más. Este sería v evaluado de 0 a infinito. Bueno, como es de orden exponencial, cuando t tiende a infinito, esto va a ser 0. Y en t igual a 0, tengo solamente f de 0, porque e a la 0 es 1. De aquí sale el f de 0. Y aquí más ese integral de e a la menos st, f de t, eso es precisamente la transformada de Laplace de f de t, precisamente s por f
S más f de 0. Menos, porque aquí como cuando evalúo en 0 tengo que restar, ¿verdad? Evaluado infinito menos evaluado en 0. Por eso es que aquí sale el menos f de 0. Aquí está la demostración. Ok, entonces solo una integración por partes es lo que nos da esto. Hemos el resultado de una. Lo que está transformada de f' sustituyo y obtengo esta expresión. Entonces, ahí tenemos también transformadas para f' y f'. Maestro, no sé si podría repetir lo que dijo, porque no sé si fue mi internet o qué, pero se escuchó, o sea, no se escuchó, no se entendió nada. Bueno, pues básicamente lo que se demuestra con esto es que la transformada de f' es s por la transformada de la función original menos esta función hablado en cero. Es decir, s por f de s menos f de 0. Ahora podemos volver a aplicar eso para derivadas de orden superior. Transformada de f', entonces sería la transformada de S por la transformada de la función, pero con una derivada menos. Menos el valor de esta función evaluado en cero. Y la transformada de f' ya la tenemos, porque eso es S por la transformada de la función original menos f de 0. Y con un poco de álgebra ahí, ¿verdad? S cuadrado por transformada de f menos S por f de 0 menos f', que es la transformada de f'. ¿Y qué tal la transformada de f triple prima? Bueno, eso es S por la transformada de la función con una derivada menos, f' de t, menos esta función con dos derivadas evaluada en cero. Pero ya tengo lo que es la transformada de la segunda derivada. Aquí solamente copio y pego y con un poco de álgebra logro obtener lo que es la transformada de la tercera derivada de una función. Y podemos extender eso a un número finito de derivadas, y eso es lo que está precisamente en el teorema 1. Entonces, vamos a ver. Ok, entonces tenemos este corolario. No sé si ahora ya quedó más claro esa parte, si se escuchó bien. Sí, maestro, gracias. Bien, entonces ya vamos a pasar a resolver ahí una ecuación diferencial.
Y creo que con eso nos vamos a quedar. Y luego la sesión en la noche que estaríamos terminando la sección. Bien, entonces solamente vamos a hacer este problema. Y aquí quiero ver, me cambié de página, no. Vamos a ver, entonces, ese es el ejemplo 1. Sí, vaya, solo vamos a resolver este para terminar la clase de hoy. Bueno, el corolario de las transformadas de derivadas superiores. Supongan que la función es f, f doble prima, hasta f n menos una décima derivadas son continuas y lisas por trozos para t mayor o igual que 0. Y que para cada una de esas funciones satisface la condición 3. Digamos, ¿cuál es la condición 3? Con los mismos valores de m y c. Bueno, ya puedo ver de que eso es, que sea de orden exponencial. Orden exponencial, ¿verdad? Para mí que lo deberían indicar ahí, ¿verdad? Que el valor absoluto de f de t es menor o igual que m por e a la c por t para t mayor o igual que un t mayúscula. Entonces la transforma de Laplace de la enésima derivada de f es s a la n por la transforma de Laplace de f de t menos s a la n menos 1 por f de 0 menos s a la n menos 2 por f' de 0 menos etcétera hasta llegar a f de n menos 1 de 0. Y aquí abajo simplemente sustituyen la transformada de f de t por f de s. Entonces, para empezar este problema, lo primero que hay que hacer es hallar las transformadas de Laplace de x doble prima de t y la de x prima de t. Eso es lo primero que hay que hacer y luego aplicamos la transformada de Laplace a toda la ecuación diferencial. Según el resultado, bueno, sería s cuadrado por x de s menos y luego s por x de 0 menos x prima de 0. Aplicando precisamente lo que está aquí, ¿verdad? La potencia de s va cayendo, empiezo con la parte constante y luego empiezo a subir en derivadas. Y aquí, pues eso sería s por x de s menos x de 0, simplemente. Ya tengo las transformadas de x doble prima y la transformada de x prima. Aplicando, luego aplicando la transformada a la ecuación diferencial, tenemos lo siguiente. Bueno, transformada de x doble prima, linearidad ahí, ¿verdad? Menos transformada de 6x igual a transformada de la función 0, ya sea por definición o por el hecho de que L es un operador lineal. En cualquier caso, la transformada de 0 es 0. Aquí S ya lo calculamos, S cuadrado por X menos S por X de 0, pero X de 0 es 2. 2S menos X' de 0, pero X' de 0 es menos 1. Como lo estoy restando, me va a quedar más 1 menos transformada de, y ahí puse un prima que no debería ir, de X' sería S por X menos X de 0, que es 2, menos 6 por X, ¿verdad? 6 por la transformada de X. Este ya es X mayúscula, ¿verdad? X de S. Esto igual a 0, porque la transformada de 0 es igual a 0. Noten que ya están incluidas
las condiciones iniciales. El método de transformadas de Laplace ya hace uso de las condiciones iniciales. Si no las tuviera, yo tendría que decir, bueno, x' de x de 0 es igual a un a, por ejemplo, y x' de 0 es igual a un b, y la respuesta me quedaría en términos de esos parámetros, pero el problema puede ser que el valor de esos parámetros me cambie la naturaleza de la respuesta. Podría suceder eso, ¿no? Y ahora tengo una ecuación aquí que es lineal. El factor de x es s cuadrado menos s menos 6. Todo lo demás lo voy a pasar al miembro derecho. Ya trabajé con esos dos términos, con esos tres términos. Este va a pasar positivo como 2s. Este pasaría como menos 1. Bueno, aquí voy a simplificar aquí primero. Menos 1 más 3. Más 1 más 3. Más 4. Vamos a ver. Sí, creo que sí. Entonces, luego esto, x de s es 2s más 4. Eso está raro. No sería negativo el 4. Me parece que sí sería negativo. Vamos a ver de nuevo. Más 2, más 1, más 3. Ah, menos 3. Ajá. Sería menos 3. Gracias. Sí. Menos 3. Entonces, y luego esto, pues, factorizado. S menos 2, S menos 3. Sí, perdón, ahí tengo que revisar de nuevo. Eh, Vamos a ver, más 1. Ahí realmente me estoy equivocando mucho ahorita. S cuadrado menos 2s. S cuadrado menos s menos 6. Está bien como estaba antes. 2 y 3. Sumados dan menos 1 y multiplicados dan menos 6. ¿Sí está bien? No hay aquí forma de simplificar, pero a esto lo puedo escribir como un a entre s menos 2 más un b entre s más 3. Entonces, a por s menos 3 más b por s menos 2 igual a 2s menos 3. Entonces, vamos a resolver estas fracciones parciales y s vale 2. Entonces la ecuación me queda como 5a igual a 1. A vale 1. Y si s vale menos 3, entonces este se hace 0 y este se hace menos 5. Menos 5b igual a ver, menos 6, menos 3, menos 9. Entonces b vale 9 quintos. Entonces x de s es igual salió que es un quinto, ¿verdad? Un quinto. Un quinto de s menos 2 más 9 quintos de s más 3. Y ahora pues una formada inversa de esto. Vamos a ahorrar por acá un poco y hacer un poco más de espacio aquí para indicar que voy a aplicar transformada inversa a ambos términos, pero por linearidad pues se lo puedo aplicar a cada uno. Un quinto de e a la 2t más
9 quintos de e a la menos 3t. Bien, entonces vamos a ver qué está en el libro ahí. Tres quintos de a la 3t. 3 quintos. 7 quintos. Ah, vamos a ver. Pues aquí no me salió esto. Vamos a ver qué pasó ahí. En la Vamos a ver. factorización, que es S más 2 y S menos 3. Es cierto. Es cierto ahí. S más 2 y S menos 3. Pero entonces eso me va a cambiar un poco esta parte. Sí, esto me va a cambiar un poco esta parte. Porque tendré que evaluar en menos 2 y en más 3. Vamos a ver ahora cómo salen las ecuaciones. Vamos a ver cómo cambian las cosas. A por S menos 3. Más B por S más 2. Igual a 2S menos 3. Si S vale menos 2, eso es S0. Y yo tengo menos 5A. Igual a menos 4 menos 3 menos 7. Y A es igual a 7 quintos. Si S vale 3, este es S0 y yo tengo 5B. Y esta parte sería 6 menos 3. Y B sería 3 quintos. 3 quintos, entonces tendría aquí 7 quintos y aquí 3 quintos. Ok, entonces S más 2 y S menos 3. Ahora al sacar la transformada inversa, hoy sí, tendríamos 7 quintos de E a la menos 2t más 3 quintos E a la más 3t. Yo creo que hoy sí, llegamos a lo que teníamos que llegar. Siete quintos de E a la menos 2t, ahí está, más 3 quintos de E a la 3t. Eso es. Y aquí hay una observación. Esta es la solución del problema de valor inicial. Noten que no tuvimos que hacer un sistema de ecuaciones para resolver las constantes, sino que de un solo estos se tuvieron en cuenta. La transformada de Laplace directamente da la solución particular deseada, automáticamente tomando en cuenta y el teorema 1 y sus corolarios, las condiciones iniciales dadas. El truco ahí decía de que fue separar las raíces. Si no, el problema hubiera sido más complicado. Y lo resolvimos, ¿verdad? Aquí ellos pueden resolverlo también a través de los coeficientes como un polinomio en S. A más B tiene que ser 2 y 2A menos 3 tiene que ser menos 3. Otra forma de resolver este sistema de ecuaciones, ¿verdad? Bueno, esta ecuación, porque esta es una ecuación que se cumple para todo S. Entonces podrían haber igualado el factor de S
y el factor constante y resolver ese sistema. Pero para mí es más rápido dar valores. Pues, y ahí está. Bueno, ahí el error realmente nos pasó un poco el tiempo, pero no sé si hay alguna pregunta. En la noche vamos a terminar la sección. No sé si hay alguna pregunta o si está todo bien. ¿Preguntas ahí? ¿No? Bueno, entonces nos vamos a tener hoy en la noche a las 7:30 otra sesión para terminar la sección 7.2. Todavía no he decidido si esa va a estar en el examen, pero bueno, eso lo podemos ver hoy en la noche también. Entonces, bueno, eh, pasen buen provecho y nos vemos a las 7:30 entonces. Nos vemos.